Palabra de bendición. Bueno, un saludo cordial a todos los que nos escuchan en este hermoso día. Qué privilegio es poder compartir con ustedes esta palabra. Pero antes de entrar a la palabra, al mensaje que el Padre nos ha otorgado, quiero invitarlos a la comunidad, nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, aquí en la sede Cachipay, Cundinamarca. Queda ubicada más o menos a 3 cuadras del Colegio Departamental en la vereda San Pedro. Para todos los que quieran, pues ubicarnos, el teléfono de contacto está aquí abajo, lo vamos a colocar. Quiero entrar pues ya en materia y quiero compartirles el tema el día de hoy. El tema que corresponde para hoy es cómo formar hijos para cumplir un llamado. Y usted va a decir, bueno, entonces el tema solamente es para los hijos o solamente es para los padres. Y no. O si usted no tiene hijos en este momento, pues es una preparación, es algo que el Padre le está otorgando para que usted se prepare a futuro y Él está dando instrucciones desde ya. O tal vez usted diga, ay, pero yo no voy a tener hijos, o no tengo hijos, o no puedo tener hijos. Resulta que el Padre en algún momento puede usar nuestra vida para guiar a otros hijos, o sea, así no sean hijos de sangre, pero pueden ser hijos espirituales o pueden ser amigos o personas que vengan a usted a buscar consejo y usted pueda darles pues una palabra. Es importante tener claro que por la misericordia de nuestro Padre hemos sido llamados. ¿Qué significa llamados? Llamados viene pues de una palabra bueno, más bien es un verbo, llamar. Y ese verbo significa invocar, citar, nombrar o denominar a alguien. ¿Sí? Denominar a alguien, ¿para qué? Pues para un propósito. El propósito que el Padre tiene, pues para cada uno de nosotros, que debemos también tenerlo claro, ¿verdad? Quiero como hacer un énfasis y hablar algo sobre Samuel. No sé si muchos de ustedes recuerdan la vida de Samuel. Es hermoso ver cómo fue el llamado de Samuel. Cuando él estaba en el templo, el Padre lo llama. Entonces, he ahí un ejemplo de llamar, ¿sí? Pero ahorita vamos a profundizar un poco más en el tema. Debemos tener claro también que nuestros hijos deben ser con un propósito. No se trata de andar por el mundo haciendo hijos y regando hijos por todo lado. No. He ahí la importancia también de saber escoger una pareja, una esposa, un esposo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Porque, porque debe ser con propósito también el matrimonio. Pues no vamos a hablar de ese tema, pero quiero como hacer énfasis un poquito en él. Tener los hijos también con propósito. Si nos fijamos en la vida de Ana, precisamente la mamá de Samuel, si vamos a las escrituras, no lo vamos a leer, pero quiero como resumirles un poco. Ana era una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos, una mujer que oró al Padre, oró con convicción que él le podía dar un hijo, pero oró también con propósito, no solamente dijo, voy a tener un hijo o voy a tener 2 hijos, porque después pues el Padre también le concedió más hijos, pero ella era estéril y ella invocó, llamó al Padre y le dijo, Padre, si tú me das un hijo, yo te lo ofrezco a ti para que te sirva a ti. Entonces no es tener hijos por tener, sino tener hijos con propósito. Cuán mayor y hermoso es eso, ¿verdad? Tener hijos con propósito. Si vamos a los grandes hombres de la palabra de la Biblia, vemos a Isaac, fue con propósito, que también su mamá era estéril, ¿sí? Y su papá. Vemos a José, que aunque la vida se le tornó muy, muy difícil en algún tiempo, fue llamado con un propósito también. Vemos la vida de Jacob, la vida de Daniel como hijos, porque en algún momento todos hemos sido pues hijos, ¿verdad? Entonces todos fueron llamados con un propósito y en el eterno es así, cumplir el propósito del Padre. Bueno,
¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como padres? Pues es una responsabilidad grandísima, porque el padre, siempre cuando vamos a las escrituras, muchas veces el padre le dijo a su pueblo, dijo, pueblo, no se vaya a desviar de mis caminos. Enséñale a sus hijos mi palabra, enséñale a mis hijos, a sus hijos mis instrucciones. Y resulta que precisamente eso fue lo que hizo el pueblo, olvidarse del mensaje, de lo que el padre quería, el propósito, de todo, lo olvidó porque sus padres nunca lo dieron a conocer a sus hijos. Y eso pues hasta hoy se ve, porque si vamos a ver hoy en día la sociedad, muchos dicen, ¿cuál Dios? No hay un Dios, creen en otras cosas, perdieron el enfoque, perdieron la identidad. Y es importante, mire que en Deuteronomio capítulo 6 versículo 7 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Era una advertencia del padre a sus hijos porque sabía que en algún momento se iban a olvidar. Y más adelante, en Deuteronomios 4 versículo 9 también habla en el mismo libro, dice lo siguiente, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, ¿cuál era la responsabilidad de los padres? Enseñarle a los hijos y los hijos pues a los otros hijos y así, para que su descendencia o su generación fuera bendita en toda la tierra. Pero se perdió el compartir la palabra, el darle las instrucciones del padre a los hijos. Por eso es mucha la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Y así hablaba al inicio, no solamente como padres de carne, de sangre, sino como padres espirituales. Es importante tener claro eso. Bueno, sigamos. Los niños, normalmente los niños tienen la orientación a adorar a algo, sea que adoren a Yahweh o sea que adoren cosas materiales, como puede ser ideas, personas, metas, el estudio, ¿sí? Si adoran al Padre, pues qué bendición porque es que uno de papá está haciendo esa guía para ellos. Si no les hemos enseñado, como dice su primer mandamiento en Éxodo 21, dice lo siguiente, yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si no somos guiados para este propósito de adorar, de, de poner nuestra mirada en Dios, en el Padre, pues vamos a adorar otras cosas como les decía hace un momento. Entonces, ese era el primer mandamiento, por eso era que el Padre recalcaba tanto este mandamiento y le decía a su pueblo, pero hoy en día sí se ve totalmente lo contrario. Después de tener claro que nuestros hijos tienen un llamado y un propósito, ahora estudiaremos de cómo ser un buen padre, un padre que forma para ese llamado. Entonces vamos a entrar a otro texto y lo vamos a encontrar en Mateo 6, del 5 al 15, por si usted quiere acompañarnos en su Biblia. Pero, ¿por qué vamos a estudiar de la oración que hacía Yeshua en ese momento? Resulta que ahí encontramos en esta oración que hacía nuestro Mesías, muchas veces una palabra que se repite y es la palabra Padre.
está la palabra Padre Celestial, está la palabra nuestro Padre, tu Padre, y en muchos versículos dice esta palabra. Y yo sentía en mi corazón y decía, qué hermoso cuando el Padre habla así, porque cuando uno tiene necesidad, cuando uno es un niño y tiene necesidad, ¿a dónde va? Pues al Padre, ¿verdad? Cuando un bebé se cae, cuando un bebé tiene hambre, tiene sed, ¿a dónde va? A su Padre. Y eso es lo que Él nos quiere decir en su palabra, que debemos ir a Él para buscar esa instrucción. Muchas veces escuché en el mundo decir, ay, es que cuando uno es papá y cuando nace un hijo nunca viene con sus instrucciones, como con su manual, como vienen los electrodomésticos, como vienen cosas que uno compra, nunca viene con instrucciones. Y venía a mi memoria y yo me preguntaba, y yo dije, es verdad, pero yo decía, el padre me hacía caer en cuenta que no es así, que hay unas instrucciones, es más, hay unas tiernas instrucciones que el padre nos da para poder guiar a nuestros hijos. Y él quiere que no solamente que nos inventemos cosas, sino que vayamos a la palabra siempre para poder guiar a nuestros hijos en todo lo que se les presenta, para poderlos guiar en ese llamado y formarlos como el padre quiere que nosotros lo formemos, porque él ya así nos ha hecho un llamado a nosotros y nos está formando a nosotros, ¿sí? Tal vez muchos estamos en el camino a esa formación o muchos estamos todavía aprendiendo, porque pues no dejamos de aprender todos los días de la palabra. Entonces, el Padre aquí nos está hablando de algo muy hermoso. Nos está hablando de que Él es bondadoso, que Él es el Padre ejemplar. Es el más misericordioso, el justo, el bondadoso. Tiene tantas cualidades, tantas características y tantos atributos que yo creo que nos cansaríamos de enumerar y no acabaríamos. Pero Él quiere que nosotros lo conozcamos a través de su palabra para que podamos nosotros ser buenos padres espirituales, puede ser buenos pastores, buenos líderes, que Él quiere que nosotros seamos. Entonces, Él nos enseña a través de Mateo 6:5 y a través de la oración que hizo Yeshua, enseñándole a sus discípulos de cómo deberían dirigirse al Padre, a nuestro Padre, a nuestro Abba Kadosh. Vamos a leerlo en esta hora y yo quiero que, si usted lo tiene ahí, lo leamos. Dice la palabra de nuestro Abba, dice de la siguiente manera. Mateo 6:5 dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Mm, Está dura la palabra, pero ya vamos para allá. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras
ofensas. Si nos damos cuenta aquí cómo habla tanto del Padre, Yeshua habla tanto de su Padre, porque uno como padre quiere que sus hijos se parezcan a uno, en lo bueno, realmente en lo bueno, y que desechen, pues como humanos tenemos fallas, pero que se fijen en lo bueno de uno de padre. Por eso es tan indispensable uno dirigirse bien en la palabra del Padre y dirigirse con, digo yo, con pies de plomo, porque sabemos que los que van marcando o van siguiendo nuestras huellas son nuestros hijos. Entonces tenemos que tener cuidado en ello también. No solamente por ello, sino que debemos dar testimonio de quiera que estemos. Y vamos a analizar un poco lo que, a profundizar un poco versículo por versículo lo que el Padre quiere decirnos en este texto de Mateo. Aquí, como ya les había dicho, el que habla es Yeshua y habla de su Padre, habla de su Abba, de nuestro Abba. Y lo que desea nuestro Padre, dice en el versículo 5 y en el 6, dice que nosotros debemos buscar una comunión directa con nuestro Padre, entablar esa comunión con Él. Pero dice que no como los hipócritas, no porque nos vean, no porque nos digan, ay, el hermano tan bonito que ora, o no porque, ay, tan bonito es que el pastor o la pastora o el hermano o mi amigo, ay, tan bonitas las obras que hacen, no, sino que nosotros seamos sinceros porque nuestro Padre conoce nuestro corazón. Y no solamente porque nuestros hijos están mirándonos, sino que hay muchos afuera que nos están mirando. Dice que mas tú cuando ores entra en tu aposento, o sea, entra en tu habitación o en el lugar que tú tienes para buscar al Padre, para orar, para escucharlo. Entra y cierra la puerta y ora a tu Padre. O sea, el Padre quiere que nosotros le dediquemos tiempo. Eso es algo importante. Nosotros, como hijos, que a nuestro Padre nosotros debemos dedicarle tiempo. No dejar que nuestro tiempo solamente se absorba en muchas cosas, muchos afanes que hay hoy en día. Y si tú vas a ver, un día se pasa rapidísimo. Si uno a veces no madruga, pues el tiempo se le pasa y no busca uno al Padre. Entonces Él quiere que nosotros entablemos esa relación con Él, esa comunión con Él, para que Él pueda guiarnos y guiar a nuestros hijos. Nosotros podamos guiar a nuestros hijos al llamado. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, si Él nos pide tiempo, nuestros padres nos pide tiempo, nuestro Padre Celestial, pues nosotros también tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos. No es simplemente servir una cena, no es simplemente, ahí está la cena, siéntese a comer. No, es compartir con ellos. Mire, a veces es feo cuando uno va a otra casa y mira el televisor prendido, unos están jugando mientras comen, otros están en la habitación mirando una película y todos están regados por un lado y otro. ¿Por qué? Porque no hay esa unión, ni siquiera se ve división, aun cuando están cenando, aun cuando están comiendo. Cuando es un espacio también para compartir en familia. Eso es lo que quiere el Padre también, que nosotros dediquemos tiempo de calidad a nuestros hijos. No solamente también en la cena, sino también preguntándole lo que le gusta, en recreación, en hacerlos partícipes de las actividades, de las labores de la casa. Eso es parte de la formación de un hijo. Y uno dice, ay, pero es que yo quiero llegar a servirle al Padre, quiero ir a las naciones, quiero ir a otro país, quiero ir a evangelizar allí, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y usted dirá, ay, pero pastora, eso es tan básico, esto es tan sencillo. Pues es sencillo. Y por lo sencillo debemos nosotros hacerlo. Pero si nosotros no ponemos cuidado de algo tan sencillo, mucho menos le vamos a poner cuidado a algo más grande que el Padre nos quiere entregar.
pero para ello tenemos que prepararnos. Para eso, para ese llamado tenemos que preparar a nuestros hijos. Entonces, si vamos a ver la vida de Samuel, el padre tuvo que prepararlo. Eso no fue de la noche a la mañana y ya. Eso fue un propósito del padre. Entonces, en el versículo 6 eso nos quiere decir nuestro padre. Ahora vamos en el versículo 7. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Bueno, nosotros con nuestro Padre debemos ser muy claros y específicos en lo que queremos. Debemos tener las cosas claras, el carácter definido, ¿sí? Porque nuestro Padre, Él nos dice que hay muchas bendiciones para aquel que obedece. Y Él también es claro que hay muchas maldiciones para aquel que desobedece. No solamente nos dice la parte linda, por decirlo así, sino nos dice, si nosotros pecamos, mire lo que nos acarreamos. O sea, nosotros no podemos mostrarle a nuestros hijos solamente una cara de la moneda y decirle que todo es color de rosa, que todo es hermoso, que no pasa nada, que si tú pecas ahí no hay problema. No, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de abrir los ojos de nuestros hijos y decirles, mira, hay consecuencias. Si tú haces lo malo, hay consecuencias. Si tú te desvías, hay consecuencias. Lo dice su palabra. Entonces, pero si obedeces, también hay bendiciones y grandes. Entonces, nosotros también debemos ser claros, ¿sí? En lo que nosotros vamos a decirle a nuestro Padre. Así como Él es claro con nosotros, pues nosotros debemos ser claros con nuestros hijos. Bueno, sigamos. Debemos ser claros con las normas que nosotros les decimos a nuestros hijos, ¿sí? Y hacerlas cumplir bajo la voluntad de nuestro Padre, por supuesto, pero también con nuestro ejemplo, porque nosotros no podemos imponer normas que nosotros no podemos cumplir, pero sí queremos que nuestros hijos cumplan. Por decir, yo siempre le digo esto al pueblo cuando enseño y le digo, si yo le dijera a mi hijo, hijo, tú tienes que llegar temprano a casa, tú tienes que llegar a las 8 de la noche, no te doy más permiso sino hasta esa hora y punto. Pero si yo llego a las 11 de la noche porque estaba con mis amiguis, estaba tomándome un té, estaba fuera de la casa, ¿yo con qué autoridad le puedo decir a mis hijos, "Mm, venga, lleguen temprano"? Yo, como mamá, como papá, debo ejercer autoridad, claro, pero debo primero dar ejemplo de ello, ser la primera. No alardear, sino que lo poco que uno hable y diga en oración, me refiero ahorita en oración, al Padre, pues sea muy sincero. El Padre necesita que nosotros seamos sinceros, así como Él es muy sincero con nosotros. No nos oculta las cosas y no nos dice las cosas como son. Y así nosotros debemos decirle a nuestros hijos las cosas con mucho amor, pero como son. Vamos al versículo 8 y dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, semejantes a quienes, a los gentiles, a los que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Nuestro Padre Celestial nos conoce tan bien que antes de que nosotros abramos nuestra boca a decir algo, Él sabe qué tenemos nosotros necesidad. Y Él se preocupa por todas las necesidades de nosotros. Él es nuestro proveedor y por lo tanto, que nos conoce también, sabe qué necesitamos. Asimismo, nosotros como papás debemos conocer a nuestros hijos. Nosotros debemos saber qué necesitan nuestros hijos y también debemos saber qué no necesitan nuestros hijos. ¿Qué se les debe quitar a nuestros hijos y qué no se les debe quitar? ¿O qué se les debe enseñar? ¿Qué se les debe corregir? Eso es importante que nosotros como padres tengamos claro para poder guiar a nuestros hijos. Saber en qué área de la vida de ellos
de pronto está débil y nosotros podamos guiarlos y fortalecerlos, ayudarlos. Ese es el trabajo de nosotros, para que el llamado pues se cumpla en ellos. Un padre se preocupa por la necesidad de sus hijos, porque lo conoce. Voy a un ejemplo. Si yo veo que mi hijo, a mi hija pequeña, que a veces yo la ayudo a vestir, la ayudo a arreglar, que su corbata, que su saco, y si yo le veo los zapatos rotos a mi hija, pues yo sencillamente no le voy a preguntar, ¿tienes los zapatos rotos? ¿Cómo se siente con los zapatos rotos? Sino que yo ya sé que ella tiene necesidad de unos zapatos nuevos. Y así es tan hermoso nuestro Padre, que Él se encarga absolutamente de todo. Así quiere que nosotros seamos con nuestros hijos. Por tanto, Él se preocupa tanto por el bienestar mío, pues nosotros también debemos preocupar por el bienestar de nuestros hijos. Por eso es tan importante esta comunión. Si lo vieron al empezar la enseñanza, cuando dice en el versículo 6, ora a tu Padre que está en lo secreto. O sea, entabla conversación todo el tiempo, acostúmbrate a vivir todo el tiempo en la presencia del Padre. No solamente es cuando ores, no solamente sino en todo momento tú puedas estar en la presencia de nuestro Padre. Entonces, espero hasta ahí ser clara. Vamos al versículo número 9. Vosotros pues oraréis así. Y esto yo creo que nos lo sabemos todos, porque en otros lados nos lo enseñaron en el colegio, y dice lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero ¿qué nos quiere decir? Mire tan hermoso que nos quiere decir el Padre con este texto bíblico. Yeshua sabía que su Padre es santo y por lo tanto debía respetar y seguir los pasos de su Padre. Él se mantuvo intachable también, sin mancha, santo, sin arruga, y no solamente por lo que decía, sino por lo que hacía. Entonces, nosotros, ¿qué más queremos? Que nuestros hijos se parezcan a nosotros, pero ¿cuánto más queremos que nuestros hijos se parezcan a nuestro Padre Celestial, a nuestro Abba Kadosh? Nosotros, dice su palabra, que sin santidad nadie verá al Adón, nadie, absolutamente nadie. Por eso esa santidad es importante que nosotros vayamos construyendo en nuestros hijos. Desde pequeños enseñarles la santidad, enseñarles a guardarse para el eterno, en todas las áreas de su vida, para ir formando esos hijos, ir formándolos poco a poco para el día que el Padre va a cumplir ese llamado, ese propósito. En ellos debemos nosotros como padres responsabilizarnos de ellos. Sigamos aquí, en el versículo número 10. Venga tu reino, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mire que Yeshua estaba diciendo aquí, el Padre, la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Como quien dice, y dice en el Romanos 12:2, dice, no se amolden a este mundo. O sea, no sigan las enseñanzas de este mundo, no se amolden a él, a este siglo, sino renueven sus mentes. ¿Y con qué renovamos nuestra mente? Con su palabra. Entonces, mire, de aquí se deriva algo muy importante, que es la autoridad. Y es una palabra que es bien difícil hoy en día en la sociedad. Si ustedes han visto, la mayoría rechaza la autoridad. Pero el Padre aquí nos dice, es indispensable restaurar la autoridad. Restaurar como los roles que tiene cada persona en la familia. Un padre, ¿cuáles son los roles del padre? Ahorita lo vamos a estudiar un poquito. ¿Cuáles son los roles de la madre? ¿Cuáles son los roles como hijo? Todo tiene un orden. En el Padre todo tiene un orden. Y lo vamos a estudiar un poquito. El apoyo
para la guía de nuestros hijos, el apoyo importante es la familia, pero debe cumplir con ese rol la familia. Por ejemplo, un padre. Vamos a ver cómo debe ser un padre terrenal. Estoy hablando del Padre terrenal porque ya conocemos un poco del Padre celestial. Pero ¿cómo sería el rol de un padre según las escrituras? Según lo que nos indica Efesios, que nos habla del esposo. Génesis también que nos habla de Adán y Eva. Y dice la palabra que un padre debe ser productivo, debe ser trabajador, según Génesis 2:15, que dice: tomó pues Yahweh al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara. No lo dejó ahí de vago, que acueste a dormir todo el día y que se bañe en el río todo el día. No, lo puso ahí para que él lo labrara, lo guardara, lo cuidara. ¿Sí? Eso debía hacer Adán, no era un vago que tenía que tener disciplina, le puso labores, o sea, que Adán tenía que ser productivo. Y así debe ser un hombre productivo, no un hombre que se levante a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, que se acueste a medianoche, que no tenga orden en su tiempo, no, sino que todo tiene un orden. Dice que Yahweh en el versículo 2 de Génesis, versículo 19 de Génesis 2, dice: Yahweh le trajo los animales a Adán para que les pusiera nombre. O sea, tenía tareas por cumplir, tenía labores por cumplir. Dice que un hombre o un padre terrenal debe tener autoridad. Lo que estábamos hablando ahorita, debemos restaurar esa autoridad como padres, porque a veces uno ve hogares y donde manda es la esposa, donde se levanta a orar temprano es la esposa, donde la esposa es la que manda al esposo y dice: bueno, vaya a hacer mercado, vaya haga esto, vaya haga lo otro, cuando el esposo es el que debe dirigir la casa. El esposo es la cabeza de la casa, así como Yeshua es la cabeza de la iglesia, del pueblo. El esposo debe ser la cabeza de la casa, de su esposa. Debe ser el sacerdote del hogar. Por eso, si vamos a ver cuando Adán pecó, el padre le llamó la atención y le dijo: venga, ¿dónde está? Llamó fue al hombre, no llamó a la mujer. Le dijo fue al hombre: venga, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿Mm? Y le dijo también que de todo árbol podría comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podría comer. Fue al hombre a quien le dijo, o sea, le delegó responsabilidades. El sacerdote de la casa debe tener sus responsabilidades claras de autoridad y tener sujeto su casa a sus hijos. Desde ahí parte el comenzar a restaurar esa autoridad en nuestro hogar para poder guiar a nuestros hijos. De lo contrario va a ser muy difícil. Y más si de pronto las autoridades se dividen, el padre dice una cosa, la madre dice otra y el hijo dice otra y se hace otra cosa. Entonces eso es un desorden y eso no sirve así. Tiene que haber un orden. Eh, un, un sacerdote debe amar a su esposa. Dice Efesios que debe presentarla sin mancha, como Yeshua presenta a su iglesia sin mancha y sin arruga. O sea que el esposo, el sacerdote, es responsable de presentar a su esposa sin mancha. Ahora vamos a ver las características de la madre o de la esposa o de la persona que guía la casa. Vamos a ver un poco de lo que es. Dice que es la ayuda idónea, dice en Génesis 2:18. O sea que es el complemento perfecto del esposo. Los dos se vuelven uno para poder guiar a sus hijos. Que las esposas deben estar sujetas a su esposo según Efesios 5 del 21 al 31 para que su merced lo pueda leer de pronto en casa después. Tiene que ser dignas de confianza, ¿sí? Que sus hijos les puedan contar lo que les sucede. No que sus hijos les cuente algo y lo supo todo el barrio o lo supo toda la iglesia.
No, hay cosas que debe uno guardar para uno, para poder guiar a sus hijos y no dejar en vergüenza a nuestros hijos por ahí afuera, ¿sí? Que la gente después tenga que señalarlos, tenga que burlarse de ellos. No, hay cosas que deben guardarse. Las esposas o las madres deben de ser dignas de confianza, ¿m? Ni que haga quedar en vergüenza a su esposo. No, sino que hable bien de su esposo. Entonces es importante. Deben ser productivas, ¿sí? Deben de ser atentas, deben de ser esforzadas, deben de ser valientes, deben ser también estudiosas de la palabra. Ah, no, porque es que mi esposo es el sacerdote de la casa, entonces yo ya solamente me dedico a cocinar y a hacer aseo en la casa. No, las esposas, las madres, el padre también las instruye para poder guiar a sus hijos, les da palabra de bendición para que sus hijos también sean guiados. Por eso no debemos solamente quedarnos a la espera de que nuestro esposo lea la palabra y nos la enseñe. No, nosotros como madres también tenemos que buscar la palabra, alimentarnos también, ser una mujer virtuosa como la de Proverbios 31:10. ¿M? Una persona, una mujer honorable, ¿sí? Temerosa de Yahweh. Estas son las características o los roles que una mamá, que un papá o que un líder debe tener claro para restaurar y restaurando la autoridad en el hogar. De lo contrario, es bien complicado. Vamos a ver el rol de los hijos. Vamos a ver las características de los hijos según la palabra. Y también nos habla en Efesios. Ahí dice como las características de la familia. Entonces, para que usted más adelante, si tiene tiempo, lo lea también. Pero le voy a resumir un poco lo que dice. Hijos, obedeced en el ador a nuestros padres, a sus padres. Obedezcan, porque esto es justo. O sea, que los hijos obedezcan. Cuando ya se ha restablecido y se está cumpliendo el papel de el papá y la mamá, los hijos deben de estar sujetos al padre, a la madre, deben estar sujetos. Obedecerles, de honrarlos. Los hijos deben honrar. Usted que me escucha como hijo, debe honrar a su papá y a su mamá. Debe aprovecharlo en cuanto usted lo tiene ahí, en casa. Debe valorar que es el tiempo de su papá y su mamá. Debe valorar, porque tal vez un día usted ya no los tenga, pero puede quedarse con tranquilo de que hizo, de que se portó bien, de que hizo cosas que le agradaron, que no avergonzaron a papá y ni a mamá, sino que cumplieron el propósito de que un padre, de que el padre lo haya guiado a cumplir ese propósito. En Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces, como quien dice, no la deseches, no la abandones, porque eso trae bendición para su vida. Entonces, cuando ya hemos restaurado la autoridad, ¿sí? Porque qué difícil es acatar a veces, qué difícil es someterse, porque todo se cuestiona, a veces se cuestiona la autoridad, se habla mal de la autoridad. Y eso no se debe permitir. Otras veces los padres no quieren encargarse de la educación de sus hijos, sino se la delegan a alguien más. Puede ser al colegio, a la escuela. Y después nos quejamos y decimos, ay, pero es que, porque mi hijo es así, porque mi hijo es así. Si nosotros como padres no les hemos enseñado la palabra, las instrucciones, las tiernas instrucciones de nuestro Padre, entonces es importante. La autoridad, la disciplina, la corrección y la formación van todas de la mano, ¿sí? Van todas de la mano. ¿Por qué? Para ejercer autoridad es necesario estar sujetos a nuestro Padre Celestial.
No podemos llegar solamente a querer, como hacían los fariseos, a querer a los religiosos, a querer que los demás cumplieran la ley, ¿sí? Así como ellos decían, pero que ni ellos mismos la podían cumplir, dice la escritura. Entonces, si nosotros no estamos sujetos a nuestro Padre Celestial, no esperemos que nuestros hijos se nos sujeten. Eso es una realidad en nuestra vida. Entonces, por lo tanto, debemos estar alineados. Por eso es tan importante, y el Padre me hablaba a mi vida, y yo sentía en mi corazón, bueno, primeramente la palabra es para uno. Y él me hablaba mucho, y todo este tiempo, estas semanas me ha hablado mucho de estar en el lugar secreto, de estar más en el lugar secreto, más en comunión con nuestro Padre, porque es que ahí en el lugar secreto recibimos las instrucciones que el Padre tiene para nosotros y nos prepara aún para lo que viene, nos prepara aún en las pruebas, en las dificultades, nos va hablando, nos va diciendo, porque no solamente es entrar al lugar secreto y van las repeticiones como dice su palabra y hable, y hable, y hable, y hable, no. Nosotros como hijos, nosotros como padres, para recibir instrucción debemos estar en lo secreto. No se nos olvide nunca. Este es el tiempo que el Padre ha escogido para esta palabra y decirnos, porque no solamente para usted que me escucha, sino para mi casa, para su pueblo. Busca la comunión en lo secreto con el Padre, porque a veces esa palabra que a veces nos llega por sorpresa, las pruebas, las dificultades. ¿Y por qué nos llega por sorpresa si el Padre todo lo va preparando? Él siempre, casi la mayoría de veces habla a futuro también. Muchísimas veces nos previene de peligros, de cosas que van a venir y nos da la palabra para que nosotros podamos enfrentar muchas cosas. Pero como nosotros no tenemos comunión con Él, eso es como cuando uno está en la casa y el papá y la mamá, el papá permanece todo el tiempo trabajando, el hijo todo el tiempo mantiene en el celular, en el televisor y nunca se comunican. ¿Cómo van a saber qué está pensando cada uno, en qué mundo, qué dificultad tiene? No hay comunión. Es igual con el Padre. O sea, es por eso que el Padre hoy nos dice, mírenme a mí primero. ¿Sí? Es hoy que el Padre nos dice, sigan mi ejemplo, miren como yo soy, pongan la mirada en mí como Padre, que les doy todo, que soy misericordioso, porque dice en Malaquías, creo que dice que por sus muchas misericordias no hemos sido consumidos. Imagínense, yo cuando leía ese texto yo decía, Padre, grande es tu misericordia en toda la tierra con cada uno de nosotros y qué paciencia que has tenido con nosotros y que todos los días nos enseña, pero nuestro Padre quiere que nosotros estemos en el lugar secreto. No solamente es oración en la iglesia y ay, se acabó cuando asisto a los servicios y me voy para la casa y hasta el otro Shabbat y no, Él quiere que de verdad entablemos una conversación, una comunión sincera con Él, sin vanas repeticiones, como dice su palabra. Entonces, íbamos en la disciplina, íbamos en la corrección, ¿sí? Dice en la palabra que Yeshua enseñaba como quien tiene autoridad. En Mateo 7:29 dice, en el versículo 29 dice que él enseñaba y la gente se asombraba, se admiraba por su manera de hablar. Y no solamente, yo creo que no solamente era por su manera de hablar, sino era por su manera de actuar, por sus obras, porque es que a nosotros nos conocen es por las obras, por los frutos, ¿sí? Un árbol que tiene buenos frutos no anda escondido. Los frutos del árbol no esconde los frutos para que no los vean. No, un árbol, siempre lo he dicho, que un árbol cuando tiene buenos frutos, los frutos saltan a la vista. Y son árboles deliciosos, inclusive a la vista que todo el mundo quiere bajarle los frutos y comer de ellos. Así somos nosotros en el Creador, en nuestro Padre. Entonces, es importante ello. Yeshua era un ejemplo de hijo y de disciplina que no hay otro como él. En Hebreos 12, del 6 al 8, dice algo importante acerca de la disciplina. Dice la palabra que a ninguno le gusta la disciplina.
pero después va a producir frutos apacibles de justicia. Después va a producir resultados hermosos. Por eso cuando nos corrigen, cuando nos disciplinan, no debemos ponernos bravos, sino acuérdese, cuando usted lo disciplinan como hijo, tal vez como líder, no se ponga bravo, agache la cabeza y diga si tienen razón y verá que el Padre sigue haciendo. Pero mientras nosotros no aceptemos, no reconozcamos, no vamos a cambiar y vamos a seguir igual y siempre nos van a corregir por lo mismo. Dice la palabra en Hebreo 12 de 6 al 8. Dice el Adón al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos, dice. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mire qué hermoso. Si nos deja sin disciplina, de los cuales todos han sido participantes, entonces son bastardos y no son hijos. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es lindo, porque ahora vamos y comprendemos más que cuando se corrige a un hijo, como el Padre nos corrige a nosotros también debemos corregir a nuestros hijos, es porque los amamos. Porque si no son hijos, entonces los dejamos que ellos hagan lo que quieran. No los disciplinamos, no nos interesa, no los corregimos, no nos interesa. Y mucho menos nos interesa llevarlos a un propósito con el Padre. Entonces tengámoslo muy, muy en cuenta. La corrección es súper importante y lo vamos a ver en Proverbios 3 del 11 al 12. No menosprecie, hijo mío, dice, el castigo de Yahweh, ni te fatigues de su corrección. ¿Sí? O sea, cuantas veces el Padre nos quiera corregir, nosotros no debemos cansarnos, como quien dice, aceite. Nos está corrigiendo es porque nos ama y porque somos sus hijos. Si no fuéramos sus hijos, fuéramos bastardos, dice la palabra. Entonces, es fuerte. Porque Yahweh al que ama, castiga. Como el Padre al Hijo, a quien quiere. Vuelvo y reitero. Vuelve y dice la palabra. Entonces, no nos cansemos de que seamos corregidos o de corregir a nuestros hijos, porque a veces decimos, ay, pero siempre corregimos por lo mismo, usted no entiende, es que siempre, pero dice el Padre que no nos cansemos también de corregirlos, porque Él muchas veces nos ha corregido y a veces hasta en lo mismo, y a veces nos ponemos necios, pero nosotros debemos entender la disciplina, como es la disciplina del Padre, y hacerle entender la disciplina a nuestros hijos. Entonces, sigamos aquí con la palabra en Mateo 6, en el capítulo 6, no lo pierda, en el versículo 11 dice, después de que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, que hablamos sobre la autoridad, ya van habiendo muchos puntos. El primero de entablar esa conversación, esa comunión con nuestro Padre y asimismo entablar la comunión con nuestros hijos, con nuestra familia. Y segundo, también que seamos sinceros, que les declaremos la palabra como es a nuestros hijos. Así quiere nuestro Padre que seamos con Él también, ¿no? Que seamos sinceros, sencillos, humildes. Otra cosa importante como para resumir un poco lo que íbamos diciendo, la autoridad. Veníamos hablando de la autoridad, de los roles de papá, de mamá, de hijo. ¿Listo? Y ahora vamos a ver el versículo 11, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que así como nuestro Padre se preocupa por darnos el alimento y nos da todo, absolutamente todo lo que necesitamos, ¿sí? A diario, porque sus misericordias son nuevas pues todos los días. También debemos enseñar a nuestros hijos a valorar todo lo que hay en casa, ¿sí? Que todo cuesta, que todo hay que valorarlo, ¿sí? Y que no solamente hay que valorar las cosas materiales, sino las personas que hay en casa. Valorar el llamado que el Padre hace
en cada uno el propósito, valorarlo. ¿Mm? Y también como dice en Deuteronomio 8:3, dice que no solo de pan, o sea, de comida física, vivirá el hombre, sino que al restablecer la autoridad se restablece también una parte importante, que es la provisión en casa. ¿Mm? Y no solamente la provisión como el alimento, el techo, el abrigo, todo lo que se necesita en una casa físicamente para vivir, sino la palabra, restablecer la palabra en el hogar. O sea, nutrir el hogar de palabra, ¿sí? Porque nuestros hijos a veces se nutren de cosas, de comida chatarra, ¿sí? De lo que ven en el mundo, ¿sí? Y se llenan y se engordan falsamente de cosas que no les sirven, que dañan su vida, su salud. Y así como es en el ámbito físico, en el ámbito que vemos, también en el ámbito espiritual es parecido. ¿Sí? A veces los hijos se llenan o se alimentan de cosas que no les sirven. ¿Y cuál es la tarea del sacerdote? ¿Cuál es la tarea de papá, de mamá? Alimentar bien a sus hijos, nutrirlos. No solo de pan vivirá el hombre, lo decía en Deuteronomio lo dice, pero también lo decía Yeshua, ¿sí? No solo de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, nuestro Padre. De esa palabra es que nosotros debemos alimentar y que sea una de las cosas que más anhele y ame nuestros hijos, ¿m? El alimentarse de la palabra. Nutrirlos con la palabra es indispensable para formarlos en el llamado, ¿sí? Para que el padre pueda enseñar a sus hijos y guiarlo con el propósito de servirle a nuestro Padre y no al mundo. Y siempre tengo una frase o un recuerdo de mi esposo y él decía, nuestros hijos todos se hicieron con el propósito de servirle al Padre. El propósito no es servirle ni esclavizarse en el mundo, servirle a dioses ajenos, como dice su palabra. Y no solamente dioses ajenos es una estatua, sino que dioses ajenos son el trabajo, una empresa, muchas cosas que le quitan el primer lugar y el tiempo a nuestro Padre, a nuestro Creador. Y en el versículo 12, ya para culminar, 12, 13, 14 y 15, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Mire qué importante es. Aquí nos muestra un Dios, un Padre amoroso, misericordioso que nos perdona. Y que cuántas cosas no nos ha perdonado, ¿sí? Y a veces nuestro trato hacia nuestros hijos es, ay, pero otra vez con lo mismo, yo no lo perdono, ¿cierto? Qué fuerte, ¿cierto? Pero el Padre sí nos ha perdonado y ha sido misericordioso por muchas cosas que nosotros hemos hecho. Entonces, nosotros también debemos perdonar a nuestros hijos, ¿sí? Perdonarlos así como el Padre nos perdona a nosotros. Usted cuando su hijo le pida perdón, usted acepte. No diga después, en otro momento. Pero qué tal que su hijo no regrese. Suena, suena duro, ¿verdad? Pero ha pasado. Entonces, perdone. Y pida perdón si es necesario. No el hecho de que usted sea padre no puede violar ese mandamiento de perdonar, de pedir perdón. Porque usted es la autoridad, entonces usted no puede pedir perdón. Claro, usted y yo debemos pedir perdón también a nuestros hijos si es necesario. Porque nosotros también a veces, si se nos va la mano, como dicen por ahí vulgarmente en el mundo, debemos pedir perdón a nuestros hijos y reconocer también nuestras faltas, nuestros errores. Así como el Padre quiere que nosotros le reconozcamos a Él y así como Él nos reconoce a nosotros, nosotros también debemos reconocer. Entonces, un padre
Debe ser perdonador, debe estar lleno del fruto del Espíritu Santo, del Rúa, ¿sí? De gozo, de paz, no lleno de odios ni de rencores, porque estas cosas, como dice aquí, de falta de perdón, eso divide, eso enferma. Y eso, aunque nosotros no se lo enseñemos a nuestros hijos, ellos lo ven en nosotros. Entonces, recuerden que siempre nuestros hijos van a tratar de imitar a sus padres. Entonces, es una responsabilidad grande la que tenemos, ¿sí? No odios, no rencores. ¿M? Eso es lo que el Padre quiere que nosotros desechemos para poder vivir una vida santa, una vida recta delante de nuestro Padre. Y para poder guiar a nuestros hijos a lo que el Padre quiere, ¿sí? Empieza por casa, empieza por papá y por mamá. Y si no empieza por papá y por mamá, tal vez tengas unos padres espirituales, tal vez tengas alguien que te esté guiando, ¿sí? Cuán importante es dejarse formar conforme a lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero haya sido de mucha edificación para tu vida y también, pues, como lo fue para mi vida. Un abrazo gigante a todos y los espero en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. Y llegó la hora de danzar. Receta para Chabat. Chao, Chalón, en este día les damos un cordial saludo a todos en este día y mi nombre es Javier Antolín y estoy con mi esposa Yadis Chávez, Shabbat Shalom para todos en esta hermosa receta de Shabbat. En este día les queremos compartir y queremos hacer un rico rabo de vaca sudado, en donde vamos a utilizar varios ingredientes, los cuales a continuación los vamos a mostrar. Primero que todo, tenemos el rabo, ya está lavado, está listo para empezarle a agregar los ingredientes para su preparación. Vamos a utilizar tomate, cebolla larga con ajo, pimentón, y esto lo vamos a colocar a pitar por un tiempo de 15 a 20 minutos en la olla de presión. Lo vamos a acompañar en este día con unas ricas papas y arroz blanco, en el cual lo vamos a preparar a continuación. Así que vamos a empezar esta hermosa receta para acompañarlo con papa, arroz y no se nos olvide también la salsa barbecue. Así que vamos. Bueno, ahora sí vamos a proceder con nuestra hermosa receta. Una rica receta de rabo con arroz y nuestras papas. Entonces vamos a ingresar las papas. Ya el agua está calientica para poder cocinar las papas. Vamos a echarlas toditas con cuidado que no nos vayamos a quemar. Vamos a colocar un poquito de sal para que nuestras papas queden con sabor. Y está lista para cocinar. Luego vamos a hacer el arroz. Pues en la costa se hace con cebolla y es muy delicioso. Vamos a sofreír la cebolla con una porcioncita de aceite. A esta cebolla también le podríamos aplicar ajo y también queda rico. Pero por ahora lo vamos a hacer solamente con cebolla. Ahora, después que ya esté bien sofreído, vamos a echar nuestro arroz y lo meneamos. Esto da un sabor muy rico
hacia el arroz y nos queda sequecito, porque hay personas que le queda el arroz un poco húmedo, pero nos vamos a dar cuenta que el arroz va a quedar seco. Por eso es este paso de sofreír la cebolla, el arroz con el aceite. Le subimos un poquito a la candela del arroz para sofreír bien esos ingredientes. Cuando ya esté todo sofreído, el arroz, la cebolla con el aceite, ahí sí le aplicamos el agua. Para la cantidad de arroz que estamos haciendo. Le aplicamos la sal al gusto de cada uno de ustedes. Hay personas que son muy poco de sal en el arroz, pero yo solo le aplico 2 cucharitas para este rico arroz. Y esperamos a que se seque el arroz y nuestras papas estén. Ahora sí vamos a proceder a nuestro rabo y poderlo pitar en la olla a presión. Y continuamos con el proceso de la preparación del rabo de res. Entonces ya como tenemos la olla de presión con la agua está caliente, vamos a ingresar para que ponerlo a pitar. Le agregamos pimienta de olor en pepa, esto suelta un sabor muy rico. De igual forma le agregamos ajo molido, le echamos un poquito de cúrcuma para darle color, para no utilizar color para que no nos haga mucho daño en el organismo. Y le echamos sal. Procedemos a taparlo por 15 a 20 minutos para continuar la preparación de él. Bueno, y ahora seguimos con nuestro siguiente procedimiento. Ya tenemos aceite en nuestra olla. Vamos a sofreír cebolla larga, picaditas en cuadritos. Seguimos con el pimentón. Todos estos ingredientes son para nuestra cola, el menú de hoy, de nuestra cena de Shabbat. Seguimos con el tomate, también lo mismo, picadito en cuadritos. Y esperamos más o menos 10 minutos, de 5 a 10 minutos, para que se sofría todo y pueda quedar el guiso para nuestra cola. Seguimos con nuestra cola, ya está. Vamos a verificar para cortarla en porciones. Vemos que quedó bien blandita. Quedó bien blandita para
agregarle el guiso y ya queda lista. Listo, esperamos de que esté el guiso para agregarla y ya que quede lista para consumir. También le podemos aplicar un poquito de sal, ya le habíamos aplicado la cola, pero vamos a aplicarle otro poquito para dar un poquito más de sabor. Y seguimos revolviendo para que todos los ingredientes se mezclen. Seguimos mezclando para que todo quede bien hervido y podamos disfrutar de una rica cola. Listo. Ahora vamos a agregar la pata al guiso que ya está listo. Lo revolvemos. Wow, esto huele delicioso. Junto con esta, habían quedado 2 porciones todavía en la olla y le agregamos 2 cucharaditas de consomé de la misma pata. Listo. Le puedes aplicar otra. Eso. Para que quede bien delicioso. Como ya tenía sabor la pata, le aplicamos la cola. Le aplicamos otro poquito de sal para que coja sabor. Y mientras esté hirviendo ahí, lo ponemos en un tono bajito. Le podemos aplicar también un poquito de salsa barbecue o salsa de tomate para que coja también un poquito de sabor. Mira qué delicia. Yo personalmente le aplico un poquito de cilantro porque eso también da un toque muy rico. Y lo dejamos hervir más o menos unos 3 segundos 5 minutos. para que realmente pueda tocar la cola con los ingredientes. Lo podemos tapar y esperamos el toque final y listos para servir. Bueno, y vamos a disfrutar de esta deliciosa cola. Ya tenemos el arroz, la cola y nuestras papas. Y no puede faltar un buen jugo, un buen aperitivo o un delicioso vino para esta receta de Shabbat. Y como podemos ver, esta era la receta que teníamos preparada para el día de hoy. Entonces, con mucho amor y mucho cariño, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom desde la Nueva Jerusalén. Los amamos mucho y disfrutemos de este plato delicioso.